bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de hacer nuestra entrevista habitual de este espacio con agentes del sector económico. Y hoy, sin lugar a dudas, tenemos que hablar con el sector productivo. Está ya el señor Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de la Producción, con nosotros en línea. ¿Cómo le va, don Héctor? Muy buenos días. Bueno, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Bueno, hoy queríamos hablar de diversos temas que tienen que ver con el sector de la producción, pero obviamente tenemos que arrancar hablando de esta situación que se está dirimiendo hoy en el Congreso, en el Senado. Se podría estar tratando un proyecto de ley que fijaría precios para el costo del servicio del flete, ¿verdad? Algo que ayer, por lo menos, por lo que habíamos escuchado de varios otros gremios empresariales, ya se habían manifestado en contra de la fijación de precios en el mercado. Y queríamos conocer la opinión de ustedes respecto a este conflicto que de alguna manera enfrenta posiciones entre productores y entre los que prestan el servicio de transporte de carga. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a esto que se está planteando como proyecto de ley, presidente? Bueno, nosotros coincidimos con el análisis de los 83 gremios que ayer nos pronunciamos sobre el tema. Los precios no se pueden poner por ley, tiene que ser producto de una negociación entre las partes. El valor de la mercadería, el producto o el servicio que se va a contratar tiene que salir de una negociación y un acuerdo entre las partes, donde todos ganemos. No se puede imponer por ley. Aparte que es inconstitucional ese abordaje que le están dando a la ley. Y no es la primera ley con viso de inconstitucionalidad que presentan algunos senadores. No es un conflicto entre productores y fleteros. La ley va mucho más allá de eso. La ley abarca todo tipo de cargas. Va a afectar el transporte de materiales de construcción, el transporte de ganado, de carne, de leche, de fruta, de hortaliza. Todo el transporte que use un tractocamión va a estar afectado. Mercadería que use para transportar un tractocamión va a estar afectado. Entonces, es difícil. Y se hizo solamente esta ley a medida del sector que transporta granos, no al resto. Entonces, eso ya muestra el sesgo que tiene esta ley, aparte de que viola un principio de la economía, que es que el precio se define en una negociación. Claro, claro. Ahí le quería consultar porque hablábamos esta semana con autoridades, o sea, con los miembros del gremio de fleteros, y ellos nos decían que hace unos 2 meses habían tenido reuniones con autoridades los principales clientes, ¿verdad? Y habían acordado un valor y sin embargo ese valor no se respetó y por eso es que han tenido que tomar esta medida de fuerza. ¿Fue así, presidente? ¿Realmente se acordó un precio y al final se terminó pagando otro? ¿O qué es lo que derivó finalmente en esta medida de fuerza que se está tomando ya hace varios días? Mira, es raro porque hace 5 años que se viene trabajando en una mesa tripartita donde a comienzo de cada año, antes del arranque de la campaña, se establecen los valores de una tabla de flete para teniendo en cuenta punto de carga y punto de descarga. De acuerdo a los kilometrajes hay una tabla. Hace 5 años funciona perfectamente. Justo este es un año político y comienza, y se hicieron dos acuerdos este año, uno en febrero, otro en mayo, justamente con las dos subas de combustible. Viene la tercera suba y ahí ya ellos no aparecen en la mesa tripartita y van directamente a una ley. Y eso del incumplimiento es falso. No, nunca se sentaron a hablar y realmente está pendiente y es genuino el ajuste que hace falta por la tercera suba de combustible, que en 5 meses tuvimos 3 subas. Pero de ahí a hacerlo por ley, nos parece que el camino equivocado, alguien les encandiló y le dijo la lámpara de Aladino frotar y va a salir el precio y se llama la ley, eso, y están por un camino errado y están jugando con la expectativa y la esperanza de mucha gente, pero ellos tienen la posibilidad de hacer el reclamo que quieran, pero sin violar derechos de terceros y sin atropellar las leyes. El derecho de libre tránsito, el derecho libre trabajar. Entonces,
y nos preocupa la actitud más que de los camioneros, de las autoridades, en el sentido de que las autoridades tienen que darle la señal que le van a resguardar y garantizar sus derechos a la gente que trabaja y que se esfuerza para salir adelante. O van a empezar a darle respaldo a los que atropellan la ley y usan la violencia para imponer sus intereses. Se hablaba también de que el proyecto que plantea un 25% de retorno asegurado es distorsivo para la economía porque ningún otro sector puede asegurar márgenes. ¿Usted opina lo mismo, don Héctor? Si ya sostenemos que el principio del precio sale de una negociación, uno puede garantizar un margen. Eso es prácticamente extorsivo y distorsionador de todo, porque nadie gana 25% de su actividad. Es totalmente traído de los pelos y un disparate. Sí. Ahora, usted metió también introdujo la cuestión política. Sabemos que hay legisladores de algunos sectores políticos, específicamente del Frente Guazú, que se han manifestado a favor de este reclamo y que incluso se han filtrado audios donde estaban ellos instando a que sigan estas movilizaciones. De hecho, hoy gran parte de Asunción tuvo problemas en la movilización, tanto de los que entran a la ciudad, ¿verdad?, como de los que salen de la ciudad, porque habían cierres de rutas. ¿Esto tiene, a su entender, un condimento político de cara a que estamos también cerca de próximas elecciones generales municipales? Porque los politiqueros sí. Los camioneros yo creo que están siendo tomados en su buena fe, muchos, y sí, es llamativo que aparecen convocatorias para el 10 de mayo, 10 de agosto, en el interior para marchar sobre Asunción el 13 y quedarse hasta que renuncien el presidente y el vicepresidente. Entonces, todo esto atado y alargar el conflicto para tener la fuerza de la presencia de los camioneros en ese escenario es complicado. Totalmente. Ahora, ¿de qué manera esto está afectando ya a la logística del sector productivo? ¿Ustedes han tenido algún reporte ya de envíos que se tenían que hacer, productos que tenían que ser exportados y que ahora están pendientes de que se liberen las rutas? ¿Han tenido ya algún primer monitoreo del efecto que está generando este paro generalizado del transporte de carga? Dando un pire ahí general de la gente que no puede trabajar y necesita transitar. Eso es el primer efecto que sentimos. Cuantificar la cuestión económica creo que es secundario. Acá el principio de la libre negociación entre las partes es lo que va a ser vulnerado por esta ley y creemos que tenemos que, por eso solicitamos el rechazo de esta iniciativa. Sí. Te cuento por lo menos los resultados. Estamos haciendo una encuesta en este momento en vivo para los televidentes y le preguntamos lo siguiente, y te doy los resultados. Dice, para gremios empresariales exigen al Congreso rechazar el proyecto de ley que plantea fijar costos operativos para el servicio de flete, para el sector, para el servicio de flete. Este proyecto del Senado debería aceptar, nos dice el 20%, rechazar, nos dice la gran mayoría, el 58,8%, y modificar, nos dice el 20,9%. O sea, casi un 60% de nuestros televidentes que están participando en este momento de la encuesta están opinando de que esto se debería rechazar. De hecho, por lo que sabemos, tampoco hay los votos en el Congreso. ¿Cuál sería la vía alternativa para poder destrabar esta situación, presidente? Y lo ideal sería que se aísle de la contaminación política un tema económico y que los actores se razonablemente y con una apertura sin prejuicios a trabajar por construir un acuerdo donde todos salgamos ganando. Ese es el camino correcto. Ahora, ya entramos por el atajo y el camino torcido de querer imponer por ley precios, y eso lleva a un escenario de impredecible consecuencia para la economía paraguaya. Y bueno, esperemos que si el Senado lo aprueba, el diputado prime la cordura y ponga las cosas en su lugar. Ahora, si eventualmente se llega a rechazar la ley o el Ejecutivo lo veta ahora y no prospera esta iniciativa, igual usted nos mencionó algo que me parece importante, que tenían pendiente una reunión para hacer
una negociación nueva por estos aumentos en el precio de los combustibles. O sea, ¿esa sería alguna vía alternativa que se podría volver a juntar las partes y conciliar un precio acordado entre ambos y de esa manera destrabar esta situación, presidente? Y es la propuesta que hizo FEPRINCO y que no fue tenida en cuenta. FEPRINCO planteó eso al Senado, suspender el tratamiento de la ley y sentarnos a trabajar todo en construir acuerdos, buscar los equilibrios y sacar algo razonable donde todos ganemos y el país, sobre todo el país, no se desgaste en su imagen y en su economía. Ahora, presidente, quiero ampliar un poco el tema porque, a ver, el sector agroexportador y de hecho todo el comercio internacional se vio muy afectado y se está viendo muy afectado por la situación de crisis hídrica que tenemos en los ríos Paraguay y Paraná. No estamos pudiendo navegar por el Paraná y por el Paraguay, si bien se está pudiendo, no se está pudiendo cargar las barcazas a la capacidad que tienen. Se estaba usando al transporte de carga a través del sector terrestre como una vía alternativa para no dejar de introducir y sacar productos. Ahora también se nos cierra eso, con lo cual todo el comercio internacional se está viendo resentido y se podría ver más resentido si esto persiste, presidente. Luego, los ríos están en bajante, las barcazas salen con media carga, los viajes se demoran más, porque es más lento, los cruces difíciles. Está todo complicado en ese escenario y lastimosamente llegamos a esto porque en su momento no se escuchó las alertas que se lanzaron. En el 2017 iba a venir una cooperación americana a los zapadores del Mississippi a hacer un relevamiento y darnos un plan para cómo mejorar la navegabilidad, sobre todo en el tramo paraguayo. El Congreso no lo autorizó. Desde el año pasado se viene alertando que venía una bajante complicada y que necesitábamos que se haga el dragado de los ríos. No se autorizó 21 millones de dólares para el dragado. Ahora, este año, creo que en mayo, cuando ya la leche se derramó, autorizaron y ya es tarde. Entonces, ese tipo de miopía y de mezquindad que frena muchas veces la competitividad país y el desarrollo más fluido de las actividades del sector privado, que el 85% de la economía paraguaya depende del trabajo de cada uno de nosotros, no depende del burócrata de turno. Eso es lo que tenemos que entender. Y acá los burócratas a veces se creen Dios porque están o nombrados o electos y son humanos igual que nosotros y tenemos que sentarnos todos a construir algo mejor para todos. Totalmente. Presidente, quería aprovechar también para preguntarle, ¿tiene algún reporte sobre los efectos que ha generado estas semanas que hemos tenido de heladas? ¿Han afectado algunos rubros productivos? ¿Ya hay algunas señales del efecto que podrían tener estos días muy fríos que hemos tenido, no hoy, pero bueno, por lo menos hace unas semanas atrás? Desde el 29 de junio hasta ahora, hasta la última helada de la semana anterior. La primera helada del 29 de junio ya afectó fuertemente el maíz, casi un 50% del área afectada, y rendimientos van a caer fuertemente y la calidad también ya se está viendo ahora con lo que se está cosechando. La siguiente helada y afectó también pasturas, frutas, hortalizas. La siguiente helada afectó ya un buen porcentaje del trigo, la canola, caña de azúcar también. Es decir, hay diversos rubros afectados y vamos a sentir, en la región está faltando maíz, en Brasil también tiene el mismo problema que nosotros de las heladas y ya el precio está subiendo. Eso significa que va a subir todo lo relacionado a la cadena de balanceado, va a tener un impacto de suba. Y ya se está viendo en parte con este indicador que dio el Banco Central, hay problemas y va a haber más problemas con el tema de la helada. Así mismo. Hablábamos también esta semana con algunos sectores que son importadores de insumos para el sector productivo. Ellos nos decían que estaban teniendo retrasos de hasta un mes en recibir los productos. ¿Eso podría afectar también de alguna manera el inicio del periodo de siembra, sumado a que también el nivel de humedad es muy bajo por la falta de lluvia?
Bueno, la lluvia, por lo menos las perspectivas que tenemos para septiembre en el régimen de lluvia son buenas. No son las mismas que el año pasado, que fue un septiembre seco. Va a ser un septiembre con lluvias razonables y va a permitir trabajar. La llegada a los insumos depende de la navegabilidad de los ríos y de la antelación con que se hicieron los pedidos. Pero en general, no tenemos reportes del campo en el sentido que estén faltando o fertilizantes o semillas para arrancar la campaña. Puede ser que otro tipo de insumo tenga algún retraso y ojalá no tenga ese impacto de dejarnos sin herramientas para trabajar por ese retraso. Todavía no tenemos ese reporte, pero vamos a estar monitoreando. Es bueno el comentario que hiciste y vamos a estar chequeando un poco eso. Este año entonces se podría arrancar en tiempo, es decir, se podría comenzar en septiembre ya la campaña de siembra, a diferencia del año pasado, que arrancamos creo que un mes y medio después por la cuestión de la sequía. ¿Podría normalizarse eso entonces este año, presidente? El productor tuvo que adaptarse a las condiciones de humedad del suelo y corrió, como decir, casi 45 días el grueso de la siembra. Hubo gente que arriesgó, sembró en septiembre y no le fue bien. Este año creo que vamos a volver a las épocas normales y esperemos, las perspectivas que tenemos son hasta octubre, noviembre, son buenas y después veremos, enero, diciembre, enero son críticos y vamos, pero todavía no tenemos proyecciones. Si eso viene normal y podemos estar con una zafra tranquila. Si eso se complica, bueno, vamos a ver cómo nos manejamos. A pesar de que el año pasado fue un año difícil al inicio del periodo, cerramos con cerca de 10 millones de toneladas de granos. Si todo marcha normal, podríamos llegar a niveles, no sé si iguales, pero por lo menos similares a los que tuvimos en el 2020, que fue una buena cosecha, presidente. La idea es esa, si tenemos un año normal, Paraguay no tiene que bajar de 10 millones de toneladas y ir subiendo, aumentando la productividad. Si es un año normal, todo corre bien, estaríamos por encima de los 10 millones, pero sin llegar a 11, pero bien por encima de los 10 millones de toneladas, que sería un oxígeno importante en este proceso de salida y vuelta que tenemos en medio de la pandemia para darle fortaleza a la economía paraguaya. Y una cosa también, a diferencia del año pasado, o sea, el año pasado las negociaciones que se hicieron de los precios futuros de la soja se hicieron con valores, nos decían algunos productores, entre 345, cerca de 400. Ahora vemos que el precio no baja por lo menos de 500. Eso daría también un mayor margen de ganancia para el sector productivo en la próxima temporada, presidente. La campaña 2020 fue muy buena desde el punto de vista de producción con los rendimientos que tuvimos. Pero los precios estaban por debajo de $300. Sí. Esta campaña 2021 tuvimos menos rendimiento, pero ya tuvimos un repunte de precios. Un 30% se vendió en torno a los $300, $320 y el resto ya más cercano a los $400. Este año, y creo que va a estar por ahí, porque el precio de Chicago hay que tener en cuenta que tiene un descuento grande, el famoso premio que le llaman, que es el costo de salida al mar del país, más todos los costos de procesamiento y manejo interno, que subió de $40 a $70 ese descuento. Entonces, hay una incidencia fuerte de esos costos y entre eso está también el tema flete. El productor es el que paga, no es el agroexportador el que contrata, pero al final todo se carga al precio que recibe el productor. Esa es la realidad. Y vamos a ver, ojalá se mantenga sostenido el precio. Todo apunta a eso, a buenos precios. Y ahora queda el trabajo del productor de hacer bien la tarea en la chacra, que es lo que él sabe hacer, y manejar el proceso de adaptación a los problemas climáticos para tener mejor rendimiento. La última consulta, presidente, tiene que ver con los mercados. En el sector ganadero hemos visto que el hecho de que nuestros vecinos prioricen mucho el mercado de China, se abrieron las oportunidades para ganar más cuotas en varios mercados, algunos europeos, otros de Medio Oriente, otros acá incluso en nuestra propia región. Ese mismo fenómeno se está dando en el sector agrícola, es decir, Paraguay ha ganado cuota de mercado o ha conquistado nuevos mercados un poco porque Argentina, Brasil y Uruguay están concentrando mucho de su producción a enviar a China.
Paraguay no comercia con China, directamente. Tenemos abierto más de 80 mercados, pero activo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese fenómeno China en Paraguay? Y bueno, nosotros, nuestro principal mercado, casi 70% va a Argentina, porque es fácil llegar. Los exportadores locales les es más simple también llegar a Argentina. Y de ahí probablemente va mucho a China, pero indirectamente, por un lado. Por otro lado, el fenómeno es que Brasil empezó a venderle mucho a China, tanto carne como granos, hizo que empiecen a comprar, porque hace mucho, hace 5 o 6 años, el mercado brasileño era insignificante para la soja paraguaya. Ahora se fue casi 1 millón de toneladas. ¿Por qué? Porque están vendiendo más caro su soja a China y comprando más barato en Paraguay. Así no. Totalmente, totalmente. Ahora, ese es un tema que en algún momento también tenemos que sentarnos a hablar a nivel país, ¿verdad, presidente? Por el hecho de tener un gran mercado en donde muchos, incluso nuestros propios productos, terminan vendiendo a mejor precio a China y nosotros no podemos vernos beneficiados por una cuestión diplomática. Geopolítica complicada. Si vamos a hacer el análisis económico exclusivamente, no hay mucho que discutir. China es el 67% del mercado mundial. Nosotros estamos trabajando hoy con el 33% del mundo. Ese es nuestro 100% del mercado. Y el 67% estamos fuera. Pero con la cuestión geopolítica hay otras complicaciones colaterales que tenemos que evaluar también y ver cómo hacer para ser competitivo en cualquier mercado y tratar de conseguir colocar nuestras mercaderías en el mundo. Por último, presidente, el dato del Banco Central en el último informe de política monetaria hablaba de que el sector productivo va a tener una merma de 7% respecto a lo que se había reportado el año pasado en cuestión de producción. ¿Esos números usted cree que se van a mantener así? ¿Podrían ser mayores, menores? ¿Qué expectativas tienen ustedes desde la UGP? Lo de la soja ya es una realidad, hubo menos soja. Sí. Y lo del maíz, no sé qué indicadores están tomando, pero va a haber una merma importante, lo mismo en trigo, y veamos los otros productos, pero va a haber por contingencias del clima, va a haber una caída, evidente. Eso, ahora, si es 7 o más o menos, lo veremos en la medida que vayan saliendo los números. De maíz todavía no tenemos números, son estimaciones así muy gruesas, lo mismo en trigo. Trigo ni siquiera en superficie sabemos cuántos hay, porque normalmente en el estudio satelital para diferenciar de la avena necesita que esté espigado el trigo para poder diferenciar la avena, o si no es todo igual, si mirar las hojas, o más el color es lo mismo, entonces es difícil, ni superficie tenemos el trigo todavía, pero sí sabemos que un fuerte porcentaje fue afectado por la helada, sobre todo la última. Ahí tocaste un tema nomás que no quería dejar pasar, presidente, que esta semana hablamos también con el ministro de Agricultura y él nos decía que se está preparando todo para lo que va a ser a partir del primer trimestre del año que viene este censo agropecuario después de 14 años. Eso les va a permitir a ustedes también acceder a datos que les va a brindar más información para poder producir mejor y tener una perspectiva un poco más acertada de cuál es la realidad hoy del campo. El censo va a ser muy útil para actualizar la información del sector agropecuario y forestal, porque estamos trabajando y planificando con fotos viejas de hace 14 años. Y la película en 14 años cambió muchísimo, hoy es otro escenario de cambio. Hace 14 años había casi 200.000 hectáreas de algodón, hoy no hay ni 5.000. El pequeño agricultor en aquella época de menos de 20 hectáreas plantaba 140.000 hectáreas de soja, hoy hay 800.000 hectáreas de soja en manos del pequeño agricultor. Entonces cambió mucho, va a servir para planificar a nivel país y impulsar y consolidar el proceso de desarrollo sostenible de Paraguay. El censo es una herramienta muy válida. Va a servir para ubicarnos, pero en el día a día lo que necesitamos es una información más actualizada, tipo de información de estos reportes meteorológicos para tomar decisiones adecuadas de época y manejo y informaciones de mercado. Eso es lo que te permite en el corto plazo trabajar ordenadamente. Lo del censo va a servir para el mediano y largo plazo en la planificación y va a ser muy útil. Y es importante porque desde en el 2017 tenía que haberse
realizado y hoy estamos en 2021 y vamos a arrancar en 2022, pero por lo menos vamos a tener algo, porque ahora estamos, y por eso muchos discursos y muchos argumentos son a veces no tienen base porque están trabajando con un diagnóstico de hace 14 años que ya no es una realidad el campo de hoy. Pero hay gente que hace consultoría y no salió de calle Perú. Totalmente, totalmente. O sea, hacen discursos o plantean situaciones con fotos de hace 14 años atrás y la realidad es totalmente distinta. Exactamente. Después de 14 años y todavía siguen diciendo que somos melenudos. Bueno. Así mismo. Presidente, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por participar con nosotros hoy en el programa. Cuando quieran. Muchas gracias. Así estuvo el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, hablando sobre la situación del campo, la situación un poco de crisis también que está acarreando todo lo que tiene que ver con la logística de la salida y el ingreso de productos con esta manifestación que están haciendo los camioneros. Vamos a ver cómo se define eso también hoy en el Congreso, a ver si es que se toma alguna decisión. Vamos a seguir monitoreando desde 5 días, así como hicimos esta semana, hablamos con el sector de los camioneros, ahora hablamos con el sector productivo, para tener ambas caras de la moneda y que la gente saque sus conclusiones sobre cuál es la decisión que más conviene al país. Es momento ahora de hacer una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.